Esta mañana voy a compartir algo que está en mi corazón hace mucho tiempo, pero entiendo que es una gran necesidad que tenemos como pueblo de Dios de crecer en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en la voluntad de Dios? Muy bien. Entonces creo que en esta mañana creo que debemos prestar toda atención a las Escrituras. Vamos a leer varios versículos. Y es necesario que entendamos que Dios quiere que crezcamos en su voluntad. Y si queremos conocer más a Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. ¿Sí? Hay muchas personas que a veces anhelan, ¿sí? Conocer a Dios, ¿sí? Pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Nadie va a crecer en el conocimiento de Dios si no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos visión, conocimiento. Primeramente necesitamos conocer a Jesús, ¿sí? Conocemos a Jesús. Luego tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras y tenemos que crecer en la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es a través de la oración, de la búsqueda del Señor y también leyendo, estudiando, guardando y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que cuando hablamos de visión o de profecía, dice en Proverbios capítulo 29 y versículo 28, hay varias versiones, ¿sí? Hay algunas versiones donde hablan y que dice que el pueblo sin visión perece, ¿sí? Algunas versiones lo ponen así. Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Y en la versión Reina Valera dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sí? ¿Cuál es la profecía más segura? A ver, los estudiantes de la Biblia. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Con esto no estoy contra a lo que es el don de la profecía, pero usted sabe que los dones, todos los dones tienen que tener base en la palabra del Señor. Así que cuando hay una profecía dada a la iglesia, nos recomienda las Escrituras que debemos examinarlo, ¿sí? Porque a veces se han dado profecías en nombre del Señor y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por lo tanto, si no tiene nada que ver con la palabra de Dios, esa profecía no puede ser recibida como profecía de parte de Dios. Amén. Así que el pueblo necesita visión, el pueblo necesita profecía, pero todo, absolutamente todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. Y sabemos que no podemos movernos por profecías dadas de una forma personal, pero sí podemos y debemos movernos
por la palabra profética que es la Biblia. Muchas veces se da más importancia a una profecía que se da que a la palabra del Señor. Y hay tantas personas que se mueven nada más en busca de que alguien les dé una profecía. Quiero decirles que esto es antibíblico, porque nosotros no tenemos que andar detrás de que nos den una profecía, sino que tenemos que andar detrás de la palabra del Señor y obedecer a la palabra del Señor. Así que un pueblo necesita visión. Y creo que este es un principio de una visión para la iglesia. Y es tener bien claro que la Biblia, la palabra de Dios, es fundamental para crecer en la voluntad del Señor. Porque no crecemos en nuestros sentimientos, ni en nuestros pensamientos, y le voy a decir más, ni podemos crecer, ni debemos crecer en la visión de hombres. Debemos crecer en la visión de Dios. Por eso, cuando hay una visión que Dios da a la iglesia, esa visión tiene que tener base en las Escrituras. Si no tiene base en las Escrituras, pues hay que dejarla ahí. ¿Sí? Pero la visión de Dios para su iglesia es que seamos portadores de su gloria. Es que podamos ser portadores de su palabra. Es que podamos bendecir a otros a través de su palabra. Y todo esto es un proceso. Y sin un proceso es difícil. Sin proceso es difícil crecer en la visión. Sin proceso es imposible o es difícil crecer en hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. Esta es la visión más sublime de Dios para su iglesia. Es la salvación y que nosotros podamos ser semejantes a Jesús. Dios lo que está buscando en nuestras vidas es que podamos tener el carácter de Cristo. Así que si tenemos mucha visión y hablamos de muchas cosas del futuro, pero si el carácter de Cristo no es algo que anhelamos en nuestro corazón, hermanos, les voy a decir algo, ni siquiera el cielo lo vamos a alcanzar. La Biblia dice, nos habla de un cielo, nos habla de vida eterna, ¿sí o no? Pero esa vida eterna son para aquellos que andan en la voluntad de Dios. Son para aquellos que anhelan hacer la voluntad de Dios. Son para aquellos que anhelan tener el carácter de Cristo en sus vidas. Así que en el proceso del caminar en Dios, la visión se va perfeccionando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántas personas a veces pueden estar en una iglesia y dicen, esta iglesia no tiene visión? ¿Sí? Pero si ni siquiera te involucras en nada de la visión de la iglesia, ¿cómo vamos a conocer la visión si no nos involucramos? ¿Cómo vamos a conocer una visión si realmente no estamos dispuestos a andar en la palabra del Señor? Así que la visión de Dios para nosotros tiene que ser en base a desear en hacer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que cada día seamos más semejantes a Jesús. La voluntad de Dios es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Y yo no sé si esta visión ya está
anclada completamente en usted. En mí todavía hay un proceso. Todavía hay un proceso. Doy gracias a Dios que nos ha indicado el camino, que nos ha dado su palabra, que tenemos la visión en nuestro corazón. Gracias a Dios por eso. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir creciendo. Y para seguir creciendo, tenemos que menguar nosotros para que el Señor crezca en nosotros. Así que acuérdese de esto, que no hay una verdadera visión sin proceso. Y no hay un verdadero proceso sin cruz. No hay una verdadera visión sin proceso y no hay un verdadero proceso sin la cruz. El camino de la cruz. ¿Sí? Y usted sabe cuál es el camino de la cruz, ¿no es cierto? Es el morir a nosotros mismos para que el Señor viva completamente en cada uno de nosotros. Ahora, en todo este proceso, hay algo que tenemos que darnos cuenta, y es que necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y necesitamos algo muy importante como cristianos, y es que necesitamos ser íntegros y transparentes. Si no somos íntegros y transparentes, es difícil crecer. Mire, en Romanos capítulo 7, ayer con algunos hermanos hablábamos un poco acerca de esto en el viaje. En el capítulo 7 a los Romanos, para no leer o no tomar demasiado tiempo, si usted después quiere en su casa puede leer todo el capítulo 7, pero esta mañana vamos a leer a partir del versículo 19. Alguien dijo algo, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién lo dijo esto? Pablo, un hombre de la estatura de Pablo. Y Pablo no se presentó ahí, yo soy, ni se presentó como el gran santo, sino que Pablo supo identificarse con la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno es íntegro, honesto, uno sabe que no somos mejores que los demás. Yo espero que en la congregación no haya nadie que piense que es más santo que todos los demás. Una vez escuché a un predicador que él dice: yo no peco más, ya soy santo. Y luego a partir de ahí, ¿sí? Pues yo tengo que decirle, estoy en el camino de la santidad, pero no soy santo. ¿Sí? Usted puede decir: sí, pastor, la Biblia dice que somos santos en Cristo Jesús, sí. Pero no podemos olvidarnos que hay una parte humana, hay una parte débil, que esa parte humana y débil debe someterse a Dios y a su palabra. Porque si no, cada uno de nosotros hacemos lo que queremos y casi siempre somos mejores que los demás. Aunque no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Sí o no? Cuando a veces analizamos algunas situaciones, y esa persona, y uno piensa: es que yo no soy como ella, soy mejor que ella. ¿Sí? Pablo, para mí, nos ha dado una enseñanza de humildad, de sencillez, de entrega, de honestidad. Nos ha dado una enseñanza
de un hombre realmente íntegro, de transparencia. Y no hay cosa peor que uno pueda demostrar que es el mejor y que es el más santo. Y eso es lo peor que un cristiano puede tener. Que mi ministerio, que mi don, que lo que yo hago tiene más valor que lo que hacen todos los demás. Hermanos, si caminamos en esa dirección, jamás vamos a poder crecer en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos menguar y que Él pueda crecer. Y el Señor crece en nuestras vidas cuando menguamos. Cuando menguamos y vemos que otros, el Señor los usa, el Señor los bendice. No hay ejercicio mejor que este. Cuando empezamos a dar valor a lo que hacen los demás. Empezamos a menguar y empezamos a crecer en la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay algunas cosas que puede ser que uno se crea que es mejor. Pero yo te doy tantas gracias a Dios por los hermanos, las hermanas que sirven. ¿No? Es una bendición. Porque es lo que yo veo, lo que yo siento. Porque si ellos no sirvieran como sirven, es que sería imposible que el ministerio mismo de uno se pudiera desarrollar. Entonces, cuando nosotros bendicimos y nos alegramos con el desarrollo, con el trabajo de los otros en la iglesia del Señor, estamos menguando porque estamos conociendo la grandeza y el poder de Dios en la vida de la congregación. Amén. Si pensamos que somos nosotros los únicos, entonces tendríamos, ¿para qué tener una iglesia? ¿No es cierto? Pero la iglesia tiene que crecer en hacer la voluntad del Señor. Así que el apóstol Pablo, él dijo lo que había en él, expresó lo que había en él, sin problema. ¿Y cuántas veces lo mismo le pasa a usted y me pasa a mí? ¿O no? Lo mismo que le pasaba a él. Pero cuántas veces nosotros lo justificamos y decimos, bueno, yo lo hice, y a veces decimos, porque creo que es la voluntad del Señor. O lo tapamos, o lo justificamos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, lo que hacemos incorrectamente, a veces hasta lo justificamos pensando que somos muy buenos cristianos y que somos mejor que los demás. Y decimos, bueno, si me acusan de esto, ¿por qué me acusan si ellos son peores que yo? ¿Sí? Pero Pablo no tuvo ningún problema. Y la verdad que al leer esto, digo, Señor, gracias por hombres y mujeres que estuvieron dispuestas a hacer tu voluntad y a ser transparentes para que nos ayuden a nosotros también a ser transparentes y que podamos imitarlos. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y siguió diciendo Pablo, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Quiere decir, hermanos, no hay que dar muchas vueltas. Nosotros hablamos del pecado al mundo, decimos el mundo pecador, ¿sí? Y a veces decimos, es verdad, el mundo ya no quiere escuchar de pecado. También es una verdad, pero tenemos que profundizar más. El pecado que está en nosotros, tenemos que ser libres de ese pecado. ¿Sí? Dios quiere limpiarnos, Dios quiere librarnos, y Dios no quiere que esto solamente sea palabras, sino que podamos
realmente practicar la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Hola? ¿Ha descubierto el mal alguna vez en usted? Yo he conocido gente que nunca han reconocido el mal en ellos. Yo una vez a uno le dije, me extraña que todavía estés aquí en la tierra, porque si eres tan santo ya tendrías que estar allá arriba, ¿no? Y a veces te da ganas de decirle al Señor, Señor, o tú lo llevas ya o te lo envío. ¿Sí? Hermanos, es una lucha continua. Y por eso tenemos que estar bien aferrados al Señor. Tenemos que estar bien aferrados a su palabra. Porque el mal que está en nosotros, no podemos conformarnos con eso y decir, bueno, está bien y hay gente peor y no sé qué, no sé cuánto. No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de lo que Dios nos pide, de lo que Dios quiere que hagamos. Dice, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela ¿contra qué? Contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El Señor quiere romper cada día en nuestras vidas lo que nos quiere llevar a hacer el pecado. Yo no sé si usted, alguna gente me dice, bueno, pero eso es vivir bajo el temor, bajo el miedo. No, no, para mí es vivir en la libertad de Cristo. Porque la persona que no reconoce, que no sabe que hay pecado, siempre está o estará esclavizada en el pecado. Pero la persona que realmente sabe lo que hay que cambiar, lo que Dios tiene que cambiar en el corazón y en la mente, esa persona es libre por el poder de Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra vida delante del Señor y desear que el Señor haga su voluntad en nosotros. Y mire lo que dice Pablo en este versículo 24, dice, miserable de mí. Qué fuerte, ¿no? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y solamente por la gracia de Dios somos libres de la ley del pecado. No es por nuestros méritos, sino que es por la gracia del Señor. Si queremos crecer en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, y espero que usted me entienda en esta mañana, si somos hombres y mujeres espirituales, debemos aplicar lo espiritual a lo natural. Porque luego también hay estilos de creyentes que somos muy espirituales,
mucho misticismo, pero en la práctica, en lo natural, no hay nada. ¿Hola? Entonces, en nuestra naturaleza necesitamos intervención de lo sobrenatural de Dios. Necesitamos intervención de lo espiritual. Porque no estamos divididos. Usted no vive por un lado, decir, por un lado soy espiritual, por otro lado soy carnal. No. Esto es nuestro cuerpo. Aquí en nosotros, en nuestro ser, habita las dos cosas. Lo carnal y lo espiritual. Y uno de los dos tiene que vencer. Si vence lo espiritual, lo carnal se va a someter a lo espiritual. Pero ¿cuántas veces vence el carnal y anula lo espiritual? Así que debemos entender esto. Que debemos entender que debemos aplicar lo espiritual al natural y hacer que lo natural se sujete a lo espiritual. ¿Lo entendemos? Por eso necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos la comunión con Dios. ¿Sí? Y necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántas luchas a veces tenemos en nuestra carne? Y que vemos ahí una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo siempre interviene cuando en nuestro corazón hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. En Pablo había el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y él lo pudo demostrar. Todo lo que él dejó, todo lo que él abandonó, todo lo que él dejó por basura para adquirir mayor conocimiento de Dios. Así que él sabía lo que era vivir en la carne, vivir en el espíritu, y sabía acerca de esa gran batalla que hay entre la carne y el espíritu. Wow. ¿Sí? Yo no sé si alguno ha tenido alguna batalla de estas, pero yo me encuentro muy seguido. Mi carne quiere una cosa, pero mi espíritu quiere otra. ¿Es que no? Y la decisión tiene que ser nuestra. Y si decidimos en que sea lo espiritual que gobierne nuestras vidas, ahí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando estamos jugando con el pecado, nos gusta, hermanos, es muy difícil que haya una intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora usted me dirá y dice, pastor, ¿y cómo esto tenemos que hacerlo? Hemos dicho al principio, la entrega al Señor de nuestro corazón, de nuestras vidas, la lectura de la palabra y teniendo una intimidad con Dios. Y luego, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder aplicar lo espiritual al natural y hacer que lo natural se sujete a lo espiritual? Les voy a dar un secreto. La única manera de crecer para ser victorioso es practicar la palabra del Señor. No es un secreto, usted lo conoce, pero que a veces lo tenemos olvidado, ¿no es cierto?
Mire, Juan capítulo 13 y versículo 17. ¿Sabe? Hablábamos ayer un poco con algunos hermanos, ahí con los hombres, San Juan 13, y hablábamos acerca de las necesidades que a veces hay. Hay una preocupación, oramos, que es como, por ejemplo, cada día o cada semana estamos teniendo un promedio por lo menos de 5 personas nuevas enviadas por la asistente social para que les demos alimentos. 11, pero el promedio más o menos podría ser unas 5 o 6, ¿sí? Más o menos. Ya no quiere ir muy lejos, ni muy alto. Usted ponga nada más que un promedio de 5 personas a la semana, al mes son 20, al año son 240. ¿Sí? Y para atender los que vienen con el informe social. Luego damos a la iglesia también, usted lo sabe, por otro lado. Miraba ayer por la mañana el almacén antes de la salida y me rascaba la cabeza. Y digo, ¿cómo vamos a dar alimentos esta semana? Esta semana que viene está vacío el almacén. Pero es algo que estamos orando al Señor y continuamente, Señor, danos las provisiones que necesitamos, los recursos que necesitamos. Y mientras estaba mirando eso, digo, difícil. Y el Señor me trajo una persona aquí a la mente, automáticamente. Le llamé a esa persona y me dijo, el martes ven a buscar 3 palets de legumbres y 1 de pastas. Dios es fiel. Hermanos, ahora, lo más fácil, y a veces por las circunstancias que pasamos, por las dificultades que pasamos, lo más fácil a veces sería decir que cada uno se arregle como pueda. Pero ayer hablábamos de la necesidad, pero decíamos, Dios proveerá. Si la iglesia está involucrada, si la iglesia tiene visión, vuelvo a decir, si la palabra profética está en nosotros. Yo sé que algunos pueden no compartir todo el tema de la acción social, pero hermanos, yo respeto, pero quiero decirles algo, que en nuestro corazón tiene que haber este sentir, ¿no? El amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Y al prójimo empieza por los que tenemos cerca. Amén. ¿Sí? Estaríamos de acuerdo que alguien en esta mañana tuviera hambre, no tuviera que comer y que dijéramos, bueno, termina